soy licenciada en Filología Árabe y doctora en Estudios Árabes Islámicos por la Universidad de Sevilla, con mención internacional por la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao. Y la presentación que os traigo aquí hoy se titula Charlie Hebdo, una forma de generar un sentimiento islamófobo a través del arte. Charlie Hebdo, hay que tener en cuenta que es una revista francesa que se caracteriza y se ha caracterizado por las fuertes críticas que hace a distintos eventos, no solo a lo que podemos considerar el Islam, sino que también podemos encontrar otros tipos de críticas relacionadas con lo que es el cristianismo y temas sociales y políticos dentro de lo que es el país. No obstante, las caricaturas y las críticas que se hacen respecto al Islam y al profeta Mahoma han tenido, digamos, mayor resonancia, haciendo que sea mundialmente famosa por estos hechos. Es más, se han producido numerosas manifestaciones e incluso llega a tener un lugar un atentado terrorista en el año 2015. Por tanto, las hipótesis que planteo en este trabajo son las siguientes. Primero, que las caricaturas del profeta han sido una provocación. Segundo, que ha supuesto un sentimiento de rechazo a la sociedad árabo-islámica por el simple hecho de pertenecer o profesar una determinada religión. Y por último, que no todos los musulmanes ni todos los árabes son terroristas y están de acuerdo con esta situación. Entonces, para realizar este trabajo y para llevar a cabo estas hipótesis y poder testearlas, se ha estudiado, se ha marcado por tanto unos objetivos como estudiar y analizar las caricaturas de Charlie Hebdo, siendo por tanto los objetivos específicos de esta investigación los siguientes. Primero, comprobar la existencia de una reacción por parte de los caricaturistas árabes. Segundo, vislumbrar las consecuencias que han tenido estas caricaturas en tanto que se produce un ataque terrorista. Y por último, analizar cómo esa sociedad árabe ha reaccionado ante esta situación. Para llevar esto a cabo se ha llevado una metodología cualitativa, en tanto que se está haciendo una aproximación teórica. Se ha utilizado un método visual etnográfico con el fin de analizar qué está ocurriendo dentro de los dibujos y ver si esta manifestación artística puede tener algún sentimiento islamófobo o busca algo más allá de la provocación. Y también se ha utilizado lo que es la teoría fundamentada, promoviendo lo que es un análisis de todos los datos que hemos obtenido a lo largo de esta investigación, comparándolos y utilizando, por supuesto, un muestreo teórico que nos lleve a una codificación de datos y poder llegar, digamos, a unas ideas claras a través de un método inductivo. Dicho esto, por tanto, el trabajo que se plantea, lo primero que hacemos es estudiar lo que son los propios orígenes de Charlie Hebdo. Hay que tener en cuenta que Charlie Hebdo es una revista francesa, pero digamos que su origen la tiene en la antigua revista Harakiri. No obstante, en el momento que esta revista, por ciertos motivos, la tienen que cerrar, tiene que desaparecer, y en torno a años más tarde, es decir, en torno a los años en los años 60 aparece esta revista y acaba cerrando Harakiri Hebdo en 1981. Surge después de esta revista Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, que surge en julio de 1992, beneficia el prestigio histórico, es decir, hace ese análisis y hace esa vuelta a los años 70 y a la época dorada de Harakiri Hebdo, y pretende, tal como podéis ver en su portada, que es la imagen que os muestro a continuación, hace referencia al pasado y a su verdadero origen, es decir, a la revista madre, ¿no? Es más, podemos leer en francés lo siguiente, ¿no? Les éditions du Square Société Générale des titres Harakiri y l'hebdo Harakiri est propriété d'un journal mensuel Charlie décide devant les désastres financiers que représentent pour elle la tradición del hebdo Harakiri. Podemos seguir leyendo, podéis verlo en pantalla, cómo hacen alarde de esa vuelta, ¿no?, a esa revista que había tenido que cerrar. Asimismo, podemos ver cómo en la misma portada el letrero principal es Il n'y a pas de censure en France. Intentan recalcar la libertad de expresión, y ya prácticamente en este número 1 de Charlie Hebdo estamos viendo cómo
están diciendo que no van a consentir la censura y que van a hablar de temas que sean críticos y controvertidos. De hecho, podemos ver ese hombre ciego con esas palabras que dice liberté de la presse, vaut mieux entendre ça que d'être sourde. ¿De acuerdo? Podemos ver un poco esa crítica, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, es verdad que esa idea de no hay censura en Francia la han mantenido hasta hacer dibujos críticos, ¿no? Pero cuando aparece la polémica de las caricaturas del profeta Mahoma, todo el mundo piensa directamente que se inicia con Charlie Hebdo, pero esto venía un poco de antes. Podemos decir incluso que la representación de Mahoma no es nueva, es decir, existen documentos del siglo XIII, según los cuales podemos ver cómo los copistas hacían caricaturas o hacían críticas a través del dibujo de lo que es la religión islámica de algún modo. Entonces no podemos hablar de que sea algo relativamente nuevo, por decirlo de alguna manera. No obstante, si nos vamos a principios del siglo XXI, en el año 2005, nos encontramos un periódico danés, Jyllands-Posten, que hace una tira cómica en la cual podemos ver cómo el Islam es equiparado de terrorista, y no solamente eso, sino que a los musulmanes los ponen de analfabetos. Os la pongo aquí a modo de ejemplo, ¿no? Donde podéis ver los 12 dibujos, ¿no? Que están comparados como si estuvieran anclados en el pasado, como si no hubiera, digamos, expectativas de futuro para el mundo árabe o el mundo musulmán, por decirlo de alguna manera. Bueno, la realización de este dibujo pues sí tuvo consecuencias bastante negativas, ¿no? Hubo muchas manifestaciones, hubo incluso algún que otro atentado, es más, pidieron que por favor que se condenara porque estaba atentando de alguna manera con el derecho al honor de los musulmanes, pero digamos que quedó como un poco buenas intenciones por parte de los gobiernos, pero nadie, digamos, que lo terminara de censurar, así como que quedó un poco ese resquemor en la sociedad. En realidad sí es verdad que se estaba un poco atentando contra el derecho al honor un poco de lo que eran estas personas, ¿no? Puesto que estamos hablando de que se le está equiparando con ciertas prácticas que no son del todo ciertas. Bueno, ¿qué hace Charlie Hebdo? Charlie Hebdo, teniendo en cuenta todo lo que había pasado y todas las consecuencias, las vuelve a publicar y además añade una portada, como vemos en la siguiente imagen, ¿no? Vemos las imágenes de Jyllands-Posten, pero vemos también cómo ellos añaden la suya propia, ¿no? Charlie Hebdo, Mahomet déporté par les interistes, c'est dur d'être aimé par des cons. Dibuja como a Mahoma, que se tapa la cara y que está como desbordado, ¿no? Por los integristas, ¿no? Haciendo un poco ese juego de ese enfado que ha provocado estas caricaturas, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. No obstante, las críticas, digamos que no cesan. Jyllands-Posten es verdad que queda un poco más diluido, después de todo lo que se formó quedan como más tranquilos, pero sí es verdad que años más tarde, esta última caricatura que hemos visto es del año 2006, vemos como en 2011 aparece la siguiente portada, ¿no? Donde vemos Charlie Hebdo, que es tapado por Sharia Hebdo. Es decir, está haciendo un juego con la ley islámica, Sharia, ¿vale? Donde juega con la ley de Sharia y la coloca y le añade Hebdo, ¿no? Como haciendo un juego de palabras para referirse a esa ley islámica. Luego vemos a un señor, que es quien lo ha identificado con Mahoma, y vemos que dice 5 coups de fouet si vous n'étiez pas mort de rire, haciendo referencia a 100 latigazos si no te mueres de risa. Entonces el objetivo, por tanto, era asociar al profeta de algún modo con el derecho islámico, ¿no? Esta era la intención de esta caricatura, al mismo tiempo que también quería seguir mostrando esas prácticas ancladas en el pasado y que no se utiliza en todos los países musulmanes. Es decir, los 100 latigazos es verdad que existen, que se recogen, pero es cierto que en no todos los países ni en todas las regiones podemos encontrar esta práctica actualmente. Si lo comparamos con el Corán, no cuadra mucho lo que nos está diciendo esta caricatura, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues en la Azora o Sura en árabe, ¿no? 24 al 2 podemos encontrar lo siguiente: flagelad a la fornicadora y al fornicador con 100 latigazos cada uno. Por respeto a la religión de Dios, no uséis de mesedumbre con ellos, si es que creéis en Dios y en el último día. Y en el grupo de los creyentes sea testigo de su castigo. Por tanto, podemos decir que el libro sagrado incluye ambos sexos y no tiene en cuenta lo que es el Corán ni la palabra de Mahoma, es decir, te habla de Dios, es decir, Mahoma no es divinificado ni es considerado una divinidad ni nada por el estilo, ¿no? Como estamos viendo.
Pues bien, después de esta caricatura encontramos la siguiente, que te pone Intouchable de Faut pas te moquer, ¿vale? Esta surge un poco como reacción, decirlo de alguna manera, a una película que se tituló La inocencia de los musulmanes, que generó bastante controversia. La imagen que os muestro en la portada, las imágenes que salía el profeta, bueno, salían un poco, la verdad, que como manteniendo relaciones sexuales, por lo tanto he decidido no cogerla porque creo que es un poco bastante obscena dentro de las críticas que ya estamos viendo, ¿no? Todo esto provocó, por tanto, una serie de antidisturbios y provocó, digamos, digamos que la agresión fue mucho más de lo que habíamos estado viendo hasta ahora, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Las consecuencias de este dibujo se resumen en 2015 con el atentado que tuvo lugar en París en enero, en el cual pidieron la vida a varios caricaturistas y provocó distintas reacciones. Como consecuencia, Charlie Hebdo publicó la siguiente imagen: Je suis Charlie, yo soy Charlie, como solidaridad dentro con los caricaturistas, ¿no?, que habían fallecido, y teniendo en cuenta con todo esto. No obstante, también es cierto que esta caricatura se empezó a ver en todas las redes sociales, muchísima gente empezó a compartirla con el fin de destacar lo que estaba ocurriendo. Pues bien, ahora, teniendo en cuenta esto, me surge la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Existe islamofobia? ¿Podemos hablar de que haya un movimiento de islamofobia o de rechazo a la sociedad en todo esto? En primer lugar, si analizamos el Código Europeo, los medios deben buscar informando siempre de lo que es la verdad y no tergiversar los hechos. Si consideramos la caricatura como un medio alternativo, aquí estamos viendo que sí es verdad que existe cierta variabilidad de los hechos, porque estamos hablando de un grupo que son los integristas musulmanes, que son los que hacen distintas prácticas, pero la realidad es que tenemos una gran cantidad de musulmanes que precisamente no apoyan el terrorismo, ni quieren que esto llegue a mayores. ¿Qué más ocurre, por tanto? Las caricaturas del profeta. A ver, cuando tenemos que tener en cuenta el profeta, la crítica viene en que el profeta Mahoma es considerado un hombre dentro del Hadith y dentro del Corán. Por lo tanto, no existe una divinidad. No se le puede representar porque puede llevar a la idolatría, y la idolatría está prohibida en el Corán. Es decir, el cristianismo se distingue porque tiene la Santísima Trinidad y Dios, digamos, Jesucristo es hijo de Dios. ¿Qué ocurre en el Islam? Dios no puede tener hijos, no se considera que tiene hijos, es decir, es unitario. Si tuviéramos que establecer una diferencia entre cristianismo e Islam, es que Islam, los musulmanes son unitarios, es decir, no existe idolatría posible. De ahí donde viene un poco todo este conflicto. Por tanto, nos planteamos, vale, no se puede representar a Mahoma, pero se critica el Islam dentro de lo que son las propias caricaturas árabes. ¿Existen caricaturistas que lo critiquen? Efectivamente, la respuesta es sí. Existen varios caricaturistas, por no decir todos, que critican prácticas religiosas, pero nunca hablan de Mahoma. Nunca hablan de Dios, es decir, hablan de las prácticas que lleva el hombre para la religión. Un ejemplo, la que tenemos a continuación. Vemos un hombre que tiene el aspecto que dicen que tiene que tener todo el buen musulmán, es decir, esa barba, esa seriedad, esa sobriedad, que ve pasar a una mujer vestida de rojo, y digamos que ese rezo que lleva en ese tasbih, que es parecido a un rosario, por si alguien no sabe cómo es un tasbih, cuando pasa a la mujer vemos que suelta el rosario en su sombra y enloquece. Es decir, este caricaturista está criticando la doble moralidad y el problema que puede existir muchas veces propiciado por ciertas prácticas religiosas y por la religión, ¿no?, tal como se ve en esta caricatura. Por otro lado, llama la atención la siguiente imagen que os muestro, donde se puede leer en árabe: Nadara Gharbiyya lil Alam al-Islami, es decir, las gafas occidentales para mirar, ¿no?, para ver el mundo islámico, ¿no? Vemos unas gafas y en el fondo vemos las Torres Gemelas. Pues es verdad que desde el atentado de las Torres Gemelas,
la consecuencia del mundo árabe ha sido bastante interesante y bastante controvertida, puesto que el mundo árabe ha sido visto como un foco de terrorismo y que árabe como musulmán es igual a terrorista. Entonces es un poco a esa crítica. Además, esta caricatura se publica en Al-Watan precisamente en 2012, cuando se publica la portada de Charlie Hebdo que acabamos de comentar. Por último, destacar que existen también, y si se hicieron caricaturas para criticar el atentado que tuvo lugar en 2015, es decir, fue como una especie de solidaridad con esos caricaturistas. No solo nos encontramos Je suis Charlie, sino que también podemos decir que los caricaturistas árabes quisieron contribuir para mostrar su idea de que ellos no estaban de acuerdo. Vemos la siguiente imagen donde una mano coge un boli que tiene varios pinchos y sangra, ¿no? Esta la hizo Ali Farsad en su, digamos, en su perfil de Facebook, y la publica justamente en el momento, en los días en los que ocurre justamente después de esos atentados. También podemos ver cómo critica un poco la situación de la Unión Europea en relación con Estados Unidos, ¿no? Como viendo que todo ha sido provocado en parte de esa idea de mostrar al mundo árabe como terrorista, ¿no? Donde vemos en la siguiente imagen la representación de América con ese gorro de tío Sam que sujeta a uno, digamos, acróbata, y se puede leer European Crook en inglés, y vemos como luego se va al americano, lo suelta y se caen todos, ¿no? Todo como viendo cómo hemos sido influenciados un poco de alguna manera por cierto pensamiento, y una vez hecho se desmorona todo. Pues bien, si nos vamos a los resultados, dicho esto, podemos decir que Charlie Hebdo es verdad que es una revista bastante importante a nivel de la cultura francesa y de lo que es Francia, tanto en clave humorística como para resaltar un poco la necesidad de la libertad de expresión y la necesidad un poco de provocar ciertos aspectos en la sociedad. En el caso del Islam, la crítica va dirigida al extremismo y al fundamentalismo, eso hay que tenerlo en cuenta también. Charlie Hebdo en este caso podemos ver que no se está metiendo con los musulmanes, y es verdad que está criticando al extremismo y al fundamentalismo. El problema es que lo está criticando en la figura de Mahoma, lo cual está provocando una reacción superior, en tanto que está atacando a todos los musulmanes, puesto que se sienten identificados con ellos. Luego, por tanto, ¿esto qué ocurre? Se desarrolla, por tanto, un sentimiento de islamofobia, es decir, que esa reacción que provoca que la gente se manifieste, que critique, que analice aquello con lo que no está de acuerdo, provoque también un rechazo hacia el Islam por parte de la propia sociedad francesa y europea. Por tanto, se puede decir que la producción de caricaturas hecha por musulmanes es esencial, y también hay que tenerlas en cuenta y hay que explicarlas, ¿no? Como acabamos de hacer, puesto que no quiere decir que los musulmanes no critiquen la religión, no, lo que quiere decir es que no representan a Mahoma, pero la religión sí se critica, y se critican múltiples aspectos, como acabamos de ver. Asimismo, existió una solidaridad, también como hemos dicho, con respecto al atentado de Charlie Hebdo, por lo tanto no apoyan bajo ningún concepto el terrorismo. Con todo, si nos vamos por tanto a las conclusiones para ir terminando, se puede decir que los musulmanes, es cierto, que están bastante discriminados por su religión. También es cierto que a la primera de cambio se les tacha por terroristas y se consideran que no tienen cultura, que no tienen, que están anclados en el pasado, etcétera, etcétera. Puede haber gente que piense o que analice y demás, pero la verdad no es esta. Es decir, los musulmanes ni son terroristas, ni tienen problemas que estén todo el día rezando, ni que estén haciendo prácticas, como hemos visto, dentro de lo que vamos a analizar, ¿no? Incluso se habla de analfabetismo dentro. Es verdad, los índices de analfabetismo en el mundo árabe son elevados, pero es verdad que existe también otra parte que no está dentro de esas partes. Además, tenemos que tener en cuenta también la inmigración musulmana que tenemos en la Unión Europea, dentro de lo que es Francia y en otros países como España, ¿no? Por último, decir que la caricatura es un reflejo de esa islamofobia, y también puede ser un poco causante del rechazo que ha provocado ese rechazo muchas veces al Islam en ciertas zonas de Europa en general. Con todo, quiero daros las gracias, espero que os haya gustado mi intervención. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta o queréis saber algo más, por favor no dudéis en decírmelo, estoy aquí para responderos. Muchísimas gracias por todo y seguimos viéndonos en el Congreso. Hasta pronto.